Bueno, vamos a ver el artículo 9 de los derechos humanos. Es un artículo muy cortito donde hay un par de términos que quizás sí conviene aclarar. Dice que nadie podrá ser arbitrariamente ni detenido, ni preso, ni desterrado, ¿vale? Que son tres situaciones distintas. Quizás lo interesante es aclarar el término arbitrario, significa que tiene que existir una justificación, es decir, tiene que haber una causa por la cual una persona pues, sea detenida, presa o desterrada. Las causas evidentemente quedan establecidas por los códigos legales, ¿no? Por la ley positiva de cada país, que es la que permite pues, a la policía o a un juez pues, intervenir en el caso de que lo considere necesario. Eso significa arbitrariamente, que haya una causa que justifique realmente esa acción. Seguimos. ¿Dónde estoy? Aquí. En el vocabulario, pues he querido incluir el término arbitrariamente, significa eso, sin causa que lo justifique, y luego aclarar las diferencias que existen entre detenido, preso y desterrado. Detenida es la persona que es privada temporalmente de la libertad, ¿vale? La policía en un momento determinado pues entiende que hay una causa que justifica que alguien pues se ha llevado a comisaría, se ha metido en calabozo durante un tiempo, ¿no? Un juez pues determina que una persona temporalmente, hasta a espera, por ejemplo, de juicio, ¿no? Pues quede retenido. Preso es cuando ya hay un dictamen judicial que hace que la persona pierda su libertad y incluye, como bien sabes, una reclusión en prisión. Y luego desterrado, que es una situación poco frecuente, te voy a poner ahora un par de ejemplos, es obligar por causas legales a una persona a que abandone un país. En España, por ejemplo, tenemos el tema de la inmigración, que como sabes conlleva el que mucha gente entre de forma ilegal. Bueno, pues si en la medida de lo posible esa persona pues se devuelve, ¿no? a su país, perdón, se devuelve a su país de origen. Tenemos casos, por ejemplo, de delincuentes a lo mejor que huyen a otros países, ¿no? En un momento dado, pues son localizados, pues se pide a las autoridades del país donde este señor se ha refugiado, pues lo que se llama una extradición, que lo devuelva, ¿no? a España, por ejemplo, para ser juzgado porque el delito que cometió lo cometió aquí. Se pueden dar casos de personas, por ejemplo, que están esperando a la obtención de una nacionalidad, están en un impasse, ¿no? Un tiempo, esperando, como digo, a recibir esa documentación y a legalizar su situación, y durante ese tiempo, pues incumplen de forma habitual con las leyes positivas del país. En un momento determinado, pues se puede considerar que esas personas tienen que volver a su lugar de origen, ¿vale? Los destierros hoy en día son poco frecuentes, ¿no? Antiguamente, en la Edad Media, este tipo de cosas, pues a lo mejor sí podrás encontrar más situaciones en las que se producía. Recuerda, arbitrariamente no hay una causa que lo justifique, tiene que haber, perdón, una causa que lo justifique, detenido, una privación temporal, preso, privación en prisión, desterrado, expulsado del país por una causa determinada, ¿no? Que como siempre está en relación a las leyes positivas de cada lugar. Y el valor que vamos a ver es el valor de la honestidad. Es un valor muy positivo. En nuestra sociedad se considera algo que determina que la persona es muy fiable. Se define como una cualidad humana que consiste, me voy a echar para acá, en actuar de acuerdo a un criterio de fidelidad a los propios principios. Se corresponde, por tanto, con una persona que es coherente. La coherencia es la capacidad que tenemos todos de actuar en función de cómo pensamos. Una persona coherente inmediatamente se va a entender que es una persona honesta. ¿Por qué? Porque cuando actúa lo hace en función de aquello que él considera debe hacer. Tú tienes una serie de valores y en función de esos valores actúas, piensas, ¿no? Claro, el ser fiel a uno mismo permite a los demás, cuando te conocen, cuando se relacionan contigo, pues hacerse una idea muy real de quién eres, cómo eres, qué te preocupa, cuáles son tus ideologías, cuáles son tus creencias, ¿no? Claro, la honestidad también puede darse en el caso de personas que cuando actúan lo hacen conforme a principios y valores negativos, ¿no? Luego, ¿es honesto el que a lo mejor actúa mal por convicción? Sí, realmente se puede decir que es honesto. Lo único que tiene de bueno en ese caso es que sabes las razones por las cuales lo hace, lo que no significa, como decimos siempre en clase, que necesariamente, lógicamente, pues tenga que ser permitido, ¿vale? La gente honesta es gente transparente, es gente que suele ser bastante fiel, gente que no miente, gente que no es hipócrita. Y por eso para nosotros es un valor importante, porque deja ver lo que llevamos dentro y aquello que pensamos y cómo realmente somos. Se acabó.